Como decíamos ayer, en 1808 estalló la guerra contra los franceses. El levantamiento del pueblo español provocó serios problemas al ejército napoleónico, el cual fue derrotado en varias ocasiones como la famosa batalla de Bailén. El conflicto en la península también tuvo efectos diplomáticos más que esperables. Francia, obviamente, se volvió un enemigo, y Gran Bretaña una aliada que envió tropas a la península bajo el mando de Wellington, que ayudaron a combatir a los galos, pero a los que también, digamos, que se les fue la mano con la industria local, dejando la península como un erial. Otra de las consecuencias de este conflicto fue el total abandono de la marina. Ante la escasez de recursos, estos se redirigieron al ejército de tierra, más necesitado en un contexto como el que nos movemos, lo cual dejó a los buques sin el mantenimiento necesario, pudriéndose en el puerto, y ya ni hablemos en lo tocante a la construcción de nuevas naves. Así, tras terminar la guerra, el estado de la Real Armada era un desastre. Lo que no consiguieron los ingleses en Trafalgar, lo consiguió el abandono. Cuando la derrota del emperador francés era inminente, Fernando VII firmó el Tratado de Valencey el 11 de diciembre de 1813, el cual sellaba la paz con los franceses. Aquello no fue visto con buenos ojos por parte de las monarquías europeas, como tampoco fue reconocido por las Cortes de Cádiz ni la Regencia, lo que empezó a levantar suspicacias tanto fuera como dentro de España. Finalizada la guerra, las Cortes se trasladaron a Madrid y solicitaron a Fernando VII que jurase la Constitución de Cádiz de 1812 para aceptarlo como rey. Sin embargo, el deseado, al contar con el apoyo de la Santa Alianza y de los absolutistas en la península, suprimió la Constitución, decretó la nulidad de todo lo legislado por las Cortes de Cádiz y dio órdenes para restaurar el absolutismo. Aquello fue el inicio de una persecución contra los liberales que llevó a regentes, ministros, diputados, entre otros, a ser encarcelados, desterrados o condenados a muerte. Pero no pensemos que solo la España peninsular era un caos, también la americana. Allí se había generalizado la lucha armada entre los realistas y los separatistas, un conflicto que requirió por parte de España del envío de refuerzos a través del mar, para lo cual no solo se necesitaba de barco de transporte, sino también de escolta. En la península se consiguió reunir un ejército bajo el mando de Pablo Morillo, con el objetivo de trasladarlo a América para luchar contra las insurrecciones. Sin embargo, reunir una flota para transportarlo fue otra historia. El gobierno tuvo que alquilar buques de transporte a precio de oro donde los pudo encontrar. Pero, finalmente, Morillo y sus hombres partieron de Cádiz en febrero de 1815 y consiguieron detener el avance de Bolívar, restablecer el virreinato de Nueva Granada y, finalmente, firmar una tregua. La operación había sido todo un éxito, pero el esfuerzo había sido enorme y, con el tiempo, dejaron de llegar esos refuerzos. Y es que mientras Morillo y sus sufridas tropas hacían todo lo necesario para restablecer el orden y la paz, en la península las cosas iban de mal en peor, especialmente para la Armada. Por aquellos años, la Armada española solo contaba con 16 buques en buen estado, pero solo 4 estaban en condiciones de navegar. Sin embargo, aquello no era lo peor. Al personal se le debían más de 33 meses de sueldo, y a los arsenales les faltaba de todo para poder funcionar. A la desastrosa situación de la Armada había que sumarle una hacienda totalmente empobrecida, la convulsa situación política y la corrupción. En esta situación, Fernando VII, en 1816, nombró como responsable de la Marina a José Vázquez de Figueroa, quien trajo consigo un plan para revitalizar la Marina. Vázquez lo tenía claro. Si querían pacificar América, necesitaban de una marina que pudiera apoyar las operaciones terrestres. Así, en diciembre de 1817, promulgó un programa naval con el objetivo de contar con una fuerza operativa. Sin embargo, el programa y las buenas intenciones de Figueroa se estrellaron con la urgencia y las prisas de la situación en América, la casi total ausencia de buques, la falta de medios en los arsenales y, finalmente, el lastimoso estado de la hacienda, a lo que hay que agregar que tampoco encontró en el rey auténtica voluntad de potenciar la industria naval.
Aquello llevó al responsable de la armada a comprar a los vecinos buques a través del brigadier Honorato Bullón. La operación se intentó llevar bajo el máximo secreto. Se aparentó que se buscaba comprar mercantes para la Real Compañía de Filipinas. Sin embargo, el secreto no fue lo más difícil del trabajo de Bullón. Lo más complicado eran las condiciones que se le impusieron. Debía buscar buques en buenas condiciones, que fuesen rápidos y maniobreros, y además no salir muy caro. Bullón se puso manos a la obra, y desde un primer momento descartó Inglaterra para evitar que estos sospecharan sobre el verdadero objetivo de la compra, por lo que se centró en Francia, donde encontró 2 corbetas, las Aquil y Héctor, buenas, bonitas y baratas. Además, añadió al encargo otros 3 buques. Finalmente, las naves llegaron a La Coruña en agosto de 1817 con tripulación francesa, la cual entregó los barcos a la Compañía de Filipinas. A continuación, los barcos fueron trasladados a El Ferrol, donde se armaron. Estaban en perfectas condiciones y se encontraron operativos de inmediato, por lo que fueron enviados al apostadero de La Habana, donde llegaron en octubre de aquel mismo año. La operación había sido todo un éxito. Sin embargo, no todo iba a ir igual de bien, sobre todo cuando decidieron intervenir Fernando VII, menos deseado y más felón, y su camarilla. Por aquellos años, el monarca decidió que era hora de agradecer a su amigo, el zar Alejandro I de Rusia, su apoyo en la Santa Alianza. ¿Y cómo lo podía hacer? Sí, comprándole barcos para la armada. Por ello, llamó al embajador ruso Dmitry Pavlovich Tastichev para transmitirle su intención de comprarle a Rusia unas cuantas naves. Inmediatamente, el plenipotenciario ruso vio que la operación podía ser muy beneficiosa, pero no para Rusia y España, sino para él y sus amigos de la camarilla del rey, entre ellos Antonio Ugarte. Tastichev rápidamente escribió al zar informando de que la venta de las naves podía ser provechosa para Rusia, al poder ésta solicitar ventajas comerciales en la América Española y tierras en California, concesiones que, obviamente, España no estaba dispuesta a hacer, pero que había que exagerar un poco para que el acuerdo pareciera muy goloso. Españoles y rusos llegaron a un acuerdo en tiempo récord, y el 11 de agosto de 1817 se acordó la compra de 5 navíos de línea de 74 cañones y 3 fragatas de 44 para la Compañía de Filipinas. El precio final ascendió a 68 millones de reales de vellón. Sí, un poco bastante alto, pero pensemos que en el precio estaba incluido los barcos y las jugosas comisiones para unas cuantas personas. E incluso parece ser que hasta la amante del rey, Pepa la Malagueña, recibió su parte. El acuerdo incluía un pago inicial de 400.000 libras esterlinas, las cuales serían entregadas por Gran Bretaña a Rusia de lo que aquellos debían pagar a España debido a lo pactado en el Convenio de Viena. Buen plan, si España no quería que los ingleses se enterasen de que estaba comprando barcos. El resto sería abonado en plazos indeterminados, pero que en ningún caso superaría el 1 de marzo de 1818. En realidad, y aquí nos adelantamos un poco, los plazos no se cumplieron, y al parecer desaparecieron misteriosamente 200.000 libras gastadas en otras atenciones. Todo esto obligó, ya en septiembre de 1819, a un nuevo convenio para el pago final de las cantidades que aún se adeudaban a Rusia, convenio firmado esta vez por Ugarte y Tastichev cuando los barcos estaban ya en puertos españoles. La situación era más que dantesca, ya que el ministro de Marina, Vázquez de Figueroa, y los altos mandos de la Armada nada sabían ni fueron informados. Precisamente por desconocer este convenio de compra hispano-ruso, Pizarro, a instancias de Figueroa, ordenó al embajador español en Francia que, cerciorado de la imposibilidad de poder habilitar nuestros buques de guerra para exterminar a los corsarios insurgentes de América, propone se entable una negociación con la Francia para la adquisición de al menos 12 fragatas de guerra. Esta negociación, que en un principio iba muy bien, terminó fracasando en agosto de 1817, precisamente el mes cuando la camarilla consiguió el convenio hispano-ruso de compra de barcos. Comprados los barcos, los rusos se decidieron a entregarlos,
y no tuvieron ninguna prisa por entregarlos. Por las publicaciones de la Gaceta de Madrid, sabemos que partieron de Kronstadt el 27 de septiembre, pararon en Copenhague el 25 de octubre y llegaron a Londres el 10 de diciembre. Sí, 72 días tardaron aquellas naves en recorrer aquel tramo. Vamos, una velocidad endiablada. Los rusos permanecieron otros 57 días en tierras británicas haciendo reparaciones en las naves. Vamos, que hasta los propios marinos rusos desconfiaban de que aquellos cascarones flotasen. En la mañana del 21 de febrero de 1818 se aproximaron finalmente a Cádiz. Era tal el secretismo de todo el asunto de la compra de barcos rusos que cuando llegaron el vigía de la torre de Tadira dio parte al comandante de la plaza, el capitán general Hidalgo de Cisneros, de que se acercaba una escuadra sin identificar de 8 buques. La reacción de Hidalgo de Cisneros, temiendo un ataque sorpresa a Cádiz, fue tocar alarma general en la población y poner a la artillería, tropas y barcos en situación de fuego para poder rechazar un ataque enemigo. Fue entonces cuando los barcos rusos izaron su pabellón y se tranquilizó la cosa, aunque no las sorpresas. Hidalgo de Cisneros se quedó de piedra cuando en una lancha se acercó el contraalmirante Müller y pudo saber no solo que la escuadra rusa no venía con malas intenciones, sino que el propio Anton Vasilievich von Müller venía a entregar los barcos. Las naves fueron recibidas por Hidalgo de Cisneros y por el secretario de guerra Francisco de Guía, el firmante del convenio de compra y el único de los presentes que sabía con antelación de la llegada de los barcos rusos. Al ministro de Marina, Vázquez de Figueroa, le informó el rey el mismo día que los barcos entraron en Cádiz, con las siguientes palabras: Figueroa, a Cádiz han llegado 5 navíos y 3 fragatas de guerra que me ha facilitado mi amigo y aliado el emperador de Rusia. Encárgate de estas embarcaciones y te advierto bajo tu responsabilidad que cuando se hayan de emplear en América algunas de estas clases de barcos, sean estos los preferidos. Figueroa, tan sorprendido como todos los mandos de la Armada por todo el asunto, se encargó de los buques como lo ordenaba el rey. Se nombró una comisión de estudio para investigar el estado de los navíos a su arribada a Cádiz, nombrando presidente de dicha comisión investigadora al capitán de navío Roque de Guruceta. La comisión investigó y emitió el informe, según lo establecido en las ordenanzas navales. Los marinos reseñaron en él que los barcos tenían cascos podridos, no había pertrechos ni repuestos de cualquier clase, e incluso se dudaba de que los barcos rusos pudieran ser utilizados en fecha próxima. Y no solo eso, el informe también explicaba que las maderas con las que estaban construidos los barcos no eran de buena calidad. Finalmente, todos los barcos son declarados como inútiles excepto la fragata Patricio. De lo único de lo que se informó positivamente era de la artillería, que no era mala. Finalizado el informe, llegó el momento de elevarlo a Fernando VII, lo que ocurrió el 14 de septiembre de 1818. Vázquez de Figueroa lo puso en manos del rey intentando, de la manera más suave posible, indicarle el estado ruinoso de los buques y lo nefasta que había sido la inversión. Fernando VII reaccionó de forma colérica. Vázquez de Figueroa recibió la justa recompensa merecida. Fue destituido como ministro de Marina el mismo 14 de septiembre de 1818 y desterrado a Santiago de Compostela. A los miembros de la comisión que examinó los barcos se les acusó de traidores, culpándoles de tramar un complot para desprestigiar al rey. El jefe de escuadra, Juan María de Villavicencio, decano de la comisión, fue también desterrado, igual que el capitán de navío Roque de Guruceta y el brigadier Francisco de Berenguer, ambos designados para mandar 2 de los barcos rusos. Estos 2 marinos también fueron borrados del escalafón y expulsados de la Armada el 30 de septiembre de 1818. También se desterró a Nicolás de Estrada y Julián de Retamosa, oidores de la comisión. El castigo a Guruceta y Berenguer provocó una protesta popular por tan injusta medida. El clamor popular a favor de ellos finalmente empujó al rey a restituirlos en sus empleos y cargos al año siguiente. Pero aquello no acalló las críticas del pueblo. Se murmuraba que el rey había sido un tonto y se había dejado estafar por su querido amigo el zar de Rusia. También empezó a circular el rumor de que su camarilla se había quedado con los millones de reales de vellón
que provenían de la abolición de la trata de esclavos y que, para despistar, dicha camarilla había comprado con parte de ese dinero los barcos rusos. Ante el escándalo monumental que se formó, Fernando VII insistió a Tastichev para que el zar tuviera algún gesto con el que pudiera callar las críticas. El zar cedió y regaló 3 fragatas más al rey de España. Las 3 nuevas fragatas llegaron a Cádiz el 12 de octubre de 1818 en iguales o peores condiciones que las anteriores. La tomadura de pelo de los rusos se notó aún más y las críticas, en lugar de acallarse, aumentaron. En cuanto al pago, hay que decir que los barcos nunca se llegaron a pagar del todo a pesar del nuevo acuerdo firmado por Ugarte y Tastichev en septiembre de 1819. La cantidad debía salir del pago que Francia debía realizar por los daños sufridos en la Guerra de Independencia, lo que se estimó en 2.600.000 francos. Estas letras finalmente tampoco se pagaron. Y en 1830 aún reclamaba el zar la deuda, y España contestó que no solo no pensaba pagar nada, sino que España estaba en su derecho de reclamar por los buques que de nada sirvieron y se desguazaron por absolutamente inútiles. Aquella cantidad de despropósitos obligó al rey a poner todo su empeño para que se olvidaran cuanto antes, pero, parece, ni que eso le salió bien al felón.